Esta noche el excongresista Juan Cheput, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. ¿Es un revés para el Ministerio Público la decisión que ha tomado respecto a Mauricio Fernandini? ¿Podrían afectarse en algo las investigaciones sobre este caso? Bueno, no lo creo, ¿no? Si bien es cierto, él tiene una serie de acusaciones y de indicios bien fuertes, este cambio en la modalidad en la cual se va a presentar ante la Fiscalía no creo que repercuta en su beneficio. Más bien yo creo que ha habido un abuso en los últimos años en lo que se refiere a la prisión preventiva. Y contra lo que piensan muchas personas de que esta es una medida que efectivamente merece Mauricio Fernandini, yo soy de los que piensa que se tiene que acotar, ¿no? Eso no significa que él sea inocente, de ninguna manera. Los indicios son muy sólidos. Él no solamente, como acabas de decir en el preámbulo, no solamente ha servido de nexo, sino él mismo ha recibido dos montos muy fuertes, por 150.000 soles y por $80.000, con los cuales se compró propiedades. Entonces, al final, cuando ya se ejecute el juicio, definitivamente las posibilidades que él termine con una penalidad son muy, muy altas, ¿no? De acuerdo. Él no se va a acoger a la colaboración eficaz, según ha dicho su abogado, porque no reconoce los delitos de los que habla la Fiscalía, pero sí ha reconocido varios de los hechos, algunos de otros no, según ha dicho su abogado. Entiendo que inicialmente él se había acogido a la confesión sincera, ¿no? Claro, Habrá eso que ver fue cómo... al inicio y luego fue modificando su actitud. Pero definitivamente él, y esto para tus televidentes, no es que se mejore su situación, él está muy, pero muy complicado. Lo que pasa es que acá hay dos elementos, ¿no? Uno, el que tiene que ver con el hecho penal, las acusaciones y todo ese tipo de cosas que permanece, y el otro con la percepción ciudadana. En nuestro país, si uno sale en este tipo de libertad, entre comillas, esta comparecencia con restricciones, la gente ve como que lo están beneficiando. ¿Por qué? Sí. Porque hay todo un clima de animadversión contra la corrupción, lo cual me parece correcto. Entonces la gente ve esto como un acto singular, que lo beneficia, y no es así. Lo que pasa es que lamentablemente estamos en medio de un ambiente en el cual la corrupción se ha generalizado y obviamente la percepción ciudadana es negativa, ¿no? De acuerdo. La corrupción que aparentemente también alcanza a la presidenta Dina Boluarte se inversa en varias investigaciones y recientemente el fiscal de la Nación la ha denunciado constitucionalmente. El día de ayer el abogado penalista Julio Rodríguez y en el mismo sentido otros juristas señalan que es una denuncia débil, que realmente no tiene sustento y que el fiscal de la Nación se ha preocupado en armar un listado de decretos supremos, decretos de urgencia, pero no ha ido realmente a la investigación, en armar una línea de tiempo sólida en la que se demuestre que Dina Boluarte realmente recibió estas joyas como coimas y que luego le ofreció el presupuesto indebido al señor Oscorima. Mira, yo estoy en contra de esta abogadización del debate, porque muchas veces salen juristas de todo tipo, penalistas, y cada uno con sus respectivos clientes, que tratan bajo el matiz, bajo la mascarilla del comentario, de jugar en un sentido u otro. Acá hay hechos contundentes que se manifiestan en la investigación del fiscal. La señora Carmen Giordano, por ejemplo, que ha sido secretaria en Palacio de Gobierno, señala que Dina Boluarte se ha reunido clandestinamente, en la práctica, con el señor Oscorima. ¿Y por qué digo clandestinamente? Porque cuando uno va a Palacio, los lugares donde la presidenta recibe son en la Sala Quiñones o en el Salón Grau. De vez en cuando en el Salón Bolognesi, pero no en su despacho personal. Eso dice esta señorita, y eso también hacía Martín Vizcarra y también hacía Pedro Castillo, porque hay accesos distintos. Pero hay otro testimonio mucho más grave, que es el de la señora Roxana Camacho del Ministerio de Economía y Finanzas, que la despidieron el ministro Alex Contreras. ¿Por qué? Según testimonio de esa señora, ella indica que el ministro Alex Contreras le dijo: mira, tú eres muy sólida técnicamente, pero no estás de acuerdo con nuestras políticas, y en Palacio de Gobierno están descontentos contigo. Y por eso la votan. Es decir, a una funcionaria que cumple con su función, que señala de que no se debe hacer estos presupuestos de la noche a la mañana, la vota el ministro Alex Contreras, y eso nos lleva a otro escenario, el de la participación de ministros. Entonces, cuando salen estos señores abogados a decir que no proceden y cosas por el estilo, en primer lugar, no procede, sino que no es una investigación lo suficientemente ¿pero sólida por qué cuando dice estamos eso? hablando de una mandataria. Yo creo que el impacto político es lo que interesa en ese tipo de cosas. Y ese es un punto interesante, ¿no? Porque esto pasa por un tema político, va a ir a ser tramitada al Congreso de la República y es muy probable que ahí se quede. Que el Congreso Mira, no hay haga más allá. antecedentes. Por ejemplo, Edgar Raimundo, cuando investigó a la vicepresidenta,
tuvo una denuncia constitucional cuando ella era vicepresidenta, la desestimó. Pero en circunstancias como las actuales sería un suicidio político que en la subcomisión de acusaciones constitucionales no proceda esta denuncia constitucional. Que al final lo único que va a significar es que se le permita a la Fiscalía avanzar en el proceso de investigación que es completamente constitucional. La Fiscalía no lo está acusando, no la va a acusar a la presidenta Boluarte. Lo que quiere es que se le permita seguir avanzando en el ámbito penal en los delitos que ella podría haber cometido. Entonces también es equivocado el ministro de Justicia cuando dice que quiere denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación. Habla de una infracción constitucional en la que habría incurrido el fiscal de la Nación. El ministro de Justicia debería ir a estudiar, ¿no? Un poco. En primer lugar, no hay ningún tipo de infracción constitucional y además hay antecedentes recientes. El presidente Pedro Castillo fue 3 veces denunciado constitucionalmente. Pero ahí teníamos un Congreso diferente, ¿no? Ahora tenemos un Congreso que pacta con este gobierno. Nosotros en estos momentos tú y yo estamos hablando institucionalmente, no lo que corresponde. Por eso te decía, hay que ver la parte jurídica y la parte política. De acuerdo. En la parte jurídica es impecable. El fiscal de la Nación puede denunciar constitucionalmente a cualquier presidente y eso no es una infracción constitucional como está equivocadamente diciendo el ministro Arana. Lo que pasa es que no hay parlamentarios que le contesten y que le digan, señor, vaya a estudiar por lo menos los antecedentes parlamentarios. Usted, ministro de Justicia, debería estar al tanto. Porque en el caso de Pedro Castillo, inclusive se acumularon denuncias en contra de él. Y no pasó absolutamente nada. Y desde el momento que el Congreso recibe esas denuncias constitucionales y las tramita, ya genera el referente parlamentario para que en el caso de Dina Boluarte suceda lo mismo. Y además la presidenta es la misma persona, Lady Camones. Pero en el plano político, el antecedente, digamos, más similar son las vacancias, por ejemplo, ¿no? Se han presentado 7, ninguna ha sido admitida. Y es muy probable que esto siga igual, ¿no? Que se quede ahí, que se avance, que se espere al siguiente Congreso. Tiene razón, pero en el caso de las vacancias, el proceso es otro. En el caso de las vacancias, los parlamentarios están jugando a la política. ¿Por qué? Porque lo que hace un parlamentario con experiencia no se limita a conseguir las firmas, sino que busca tejer las alianzas para que sea admitida los 52 votos, ¿no? En ese caso, por figuretismo o lo que sea, presentan, por eso yo critiqué, recuerdo mucho a Patricia Chirinos cuando en septiembre del año 2021, apenas empezó el gobierno de Pedro Castillo, presentó una moción de vacancia. Y recuerdo que fui a un programa donde una señorita me dijo, estás echándole agua a las expectativas. No es que le eche agua, sino que eso no va a prosperar. Porque uno cuando presenta una vacancia no se limita a las firmas, sino que tiene que conseguir los apoyos. Con un Congreso tan fragmentado. No, pero entonces, ¿para qué la presentan? ¿Para qué la presentan? ¿Me entiendes? O sea, una labor del parlamentario es tejer esa alianza, ¿no? Pasársela día y noche buscándolo, pero no lo hacen y al final lo único que generan es una expectativa ciudadana y luego se defrauda esta como consecuencia de que no hicieron su trabajo. Si no se hace nada con esta acusación constitucional, ¿Dina Boluarte le va a deber más al Congreso? Se podría quedarse el 2026, pero yo creo que en estos momentos ella debe estar evaluando su renuncia. Es imposible gobernar así. El estrés que ella tiene. ¿O que debería? No, ella debe estar evaluando. No debería, ella es un condicional. Digo el debe porque ahorita con esta, o sea, yo estoy seguro de que debe estar evaluando su renuncia porque con esta situación no puede gobernar. Mira, lo que estamos viviendo y que la gente no ha entendido bien es una crisis de legitimidad brutal. Cuando hay una crisis de legitimidad significa que la gente no te cree porque no tienes autoridad. Y estamos hablando de 5%. O sea, si traemos a tu programa a 10 peruanos, ni siquiera uno cree en Dina Boluarte. O sea, tendremos que partir, la mitad de uno cree, o sea, eso no existe. O sea, ni siquiera uno cree en Dina Boluarte. Y eso te imposibilita hacer cualquier tipo de política pública, porque la gente no te cree. Hasta el señor Oscorima parece que así lo ha entendido, que ahora también le da la espalda. Le da la espalda, bueno, en ese caso yo creo que puede haber ahí una maniobra, ¿no? Porque justo lo anuncia cuando ella se presenta sobre el tema de los Rolex en la Fiscalía y con los antecedentes que tiene el señor Oscorima, de regalarle inclusive a jueces según lo que se señala y haber pasado por la cárcel, la verdad es que yo no le creo absolutamente nada. Yo creo que la presidenta Boluarte está realmente en graves problemas y el Congreso sería completamente suicida si no acepta la denuncia constitucional, si no la tramita en la subcomisión, ¿no? Muy bien, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Esta noche estuvo con nosotros el excongresista Juan Cheput. Nos vamos a una